Buenas tardes otra vez. Los invito a que abramos nuestras Biblias al Salmo número 107. Que es el salmo que vamos a estudiar juntos hoy. Este es un pasaje de las Escrituras que es simplemente maravilloso, es hermoso. Y yo sé que siempre digo esto cada vez que abrimos la Biblia en un salmo, pero después van a opinar lo mismo. Esta es una porción increíble de la palabra de Dios. Nosotros sabemos realmente muy poco acerca de este salmo, del trasfondo de este salmo. No conocemos su autor, no conocemos la fecha exacta en que fue escrito. Sin embargo, la mayoría de los eruditos concuerdan en que este salmo fue escrito para conmemorar la restauración del pueblo de Dios luego de la cautividad en Babilonia. Y si le prestamos un poquito atención al salmo, nos vamos a dar cuenta que a lo largo del salmo vemos atisbos de esto, de personas que están volviendo de la cautividad. Si recordamos, los judíos fueron llevados cautivos durante décadas a causa de su rebeldía contra el Señor y contra su palabra, algo que el Señor, por medio de Moisés, les advirtió de antemano que iba a suceder. Ellos, como pueblo de Dios, escogidos por Dios, habiendo sido librados por Dios de las garras de Egipto, debían buscar al Señor constantemente. Sin embargo, no fue siempre así. En Deuteronomio 29, Dios hace un pacto con los israelitas en la tierra de Moab, donde promete bendecirlos si ellos son fieles al Señor, pero también les advierte que la desobediencia del pueblo va a traer como consecuencia la maldición. Cuando estas cosas sucedan, cuando el pueblo se aparte del Señor y vaya en pos de otros dioses y la gente alrededor vea el caos que quedó por el castigo de Dios contra Israel, y la gente pregunte por qué pasó, en Deuteronomio 29, 25, dice: responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. La historia de Israel es una constante serie de ciclos de apostasía, de sometimiento de parte del pueblo a sus enemigos, de reconocimiento de su pecado y de arrepentimiento delante del Señor y de liberación de parte de Dios. Eso vemos en el Antiguo Testamento vez tras vez, hasta que llegó Babilonia y se llevó cautivo al pueblo. Sin embargo, luego de 70 años que ya habían sido profetizados por el Señor en su soberanía, y por causa de su inmensa misericordia, Dios tocó el corazón de Ciro, rey de Persia, quien firmó un edicto que ordenaba el regreso de los cautivos a la tierra prometida otra vez, con la autorización de poder reconstruir los muros de la ciudad, reedificar Jerusalén, reconstruir otra vez el templo. Ellos volvieron su corazón al Señor y el Señor cumplió lo que dijo en su palabra. Justamente un capítulo después, en Deuteronomio 30, el Señor dice esto en Deuteronomio 30, pueden ir ahí, yo voy a leerlo. Dice, comenzando en versículo 1, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron,
Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y es con este regreso a la tierra como tema de fondo que nosotros tenemos el Salmo 107. Tenemos delante nuestro 43 versículos. Y ya sé, tal vez piensan, bueno, ¿cuánto va a tardar este mensaje? No se desanimen, vamos a estudiarlos todos y vamos a llegar a casa a tiempo. No sé a tiempo para qué, pero vamos a llegar a casa. Tenemos frente a nosotros un salmo cargado de adoración. Un poema que nos recuerda el gran Dios que tenía el pueblo de Israel, pero que también nos va a animar a nosotros a reconocer y a agradecer el gran Dios que tenemos. Un Dios que, a pesar de los errores de su pueblo, siempre está dispuesto a perdonar y a rescatar. Porque si hay algo que caracteriza al Señor, y este salmo quiere destacar, es justamente eso, que Dios es el Redentor de los suyos. Hoy vamos a ver en nuestro salmo un llamado a recordar y a reconocer la redención de Dios. Vamos a ver unas ilustraciones preciosas sobre la manera en que Dios redime. Vamos a ver la razón detrás de las cosas que Dios hace. Y finalmente vamos a ver un desafío para todos nosotros. Lo primero que vamos a ver entonces es un llamado a reconocer al Dios que redime. Versículos 1 al 3 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Nuestra porción, nuestro salmo, sin introducción, sin títulos, comienza diciendo: alabad a Jehová. Este es un verbo que vimos varias veces en los salmos. Si recuerdan, es la palabra yadá, que literalmente significa arrojar, significa lanzar. Tiene la idea de lanzar buenas palabras acerca de Dios, de lanzar elogios a Dios, hablando, gesticulando, etcétera. Pero el significado acá es un poquito diferente, porque este es un modo verbal que es diferente, se llama jifil en el hebreo, y es un poquito más intenso. Los verbos hebreos van de menor a mayor en su intensidad, y acá la raíz cambia un poquito, y esta raíz en este modo verbal, que nosotros tenemos traducido acá, alabar, significa reconocer, significa agradecer, dar acciones de gracias, y está en imperativo. Lo que significa que esto es un mandato de parte de Dios y no tenemos nosotros ninguna otra opción que obedecer a lo que dice acá, de reconocer y agradecer al Señor, a Jehová, el Dios que hizo su pacto con Israel. Este es un llamado a reconocer, es un llamado a utilizar la mente para llegar a una conclusión y por medio de esa conclusión expresar abiertamente agradecimiento al Señor. ¿Por qué tienen que hacer esto? ¿Por qué tienen que reconocer y agradecer al Señor los que escuchan este salmo? Bueno, tenemos dos razones acá. Dice primeramente, porque Dios es bueno, porque Él es bueno. Jehová, el Dios de Israel, es un Dios que es bueno. Es uno de sus atributos. Es parte de su naturaleza ser así, manifestar su bondad de manera constante. Quien medita en la persona del Señor, quien medita en los hechos del Señor registrados en la palabra de Dios, tiene que llegar a la misma conclusión, que Dios es bueno. Pero tenemos una segunda razón en nuestro salmo y nos dice que tenemos que alabar al Señor, tenemos que reconocer y agradecer porque para siempre es su misericordia. Acá tenemos otra vez la misma palabra que hemos visto vez tras vez en los salmos. ¿Recuerdan cuál es? La palabra Gesed, exactamente. Este Gesed de Dios, su amor leal, su amor de pacto, su afecto entrañable por los suyos, esta misericordia de Dios que no está condicionada a la fidelidad de Israel, sino que está marcada, está determinada por la fidelidad de Dios, que es eterna.
Literalmente dice, alaben al Señor porque por la eternidad su misericordia nunca se va a acabar, sin importar las circunstancias, sin importar lo que suceda. Su misericordia no tiene fin. Ahora, luego de este mandamiento de reconocer y agradecer a Dios por su bondad y su misericordia, invita a hablar sobre estas cosas. Nuestro salmo dice, díganlo. Díganlo. No es un imperativo, sino que es como que está animando a la gente a decirlo. Hablen. Llama a un grupo específico de personas acá. Los que tienen que hacer esto son los redimidos de Jehová. Aquellos que fueron redimidos por Jehová. La idea es aquellos que fueron rescatados por Dios. Aquellos que fueron librados por el Señor tienen que hablar de estas cosas. La idea de redención, de ser redimido, es algo que va a lo largo de toda la palabra de Dios. La primera vez que se usa esta palabra, en Génesis 48, 15 y 16, Jacob está bendiciendo a sus hijos y él dice esto, dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta, la palabra es, que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Es interesante, algo me llamó mucho la atención. Esta palabra se usa 22 veces en el libro de Ruth, donde nosotros tenemos ahí todo el tema del pariente redentor y todo el desarrollo de la historia ahí que Pastor Reinaldo lo predicó hace un tiempo atrás, que fue maravilloso estudiar el libro de Ruth. Vemos ahí lo que hizo Booz con Ruth, todo el proceso por el cual ella pasó de ser una moabita extranjera viviendo en Israel, pobre con su suegra, sin tener absolutamente nada, a ser parte del árbol genealógico del rey David y ser exaltada entre el pueblo y finalmente, eventualmente, más adelante, ser parte de la genealogía del Señor. Básicamente, la palabra redimir tiene la idea de rescatar, librar a una persona de una situación de la cual no puede escapar por sí misma. No hay capacidad en la persona de salir de esa situación desesperada y viene alguien, se presenta alguien que lo redime y lo saca de esa desesperación y lo lleva al bienestar. Y nuestro salmo nos dice justamente eso. Nos dice que ellos han sido redimidos del poder del enemigo y los ha congregado del norte, del sur, del oeste, del este. Literalmente ellos estaban acá, dice, en la mano de su enemigo. Estaban atrapados en la mano de su enemigo. Todos ellos incapaces de salir de su cautiverio. Otros, por causa de la rebeldía, estaban dispersos por los 4 puntos cardinales, viviendo como extraños, lejos de su tierra natal. ¿Ven la condición terrible en la que están estas personas? Algunos apresados, imposible para ellos salir de esa situación. Otros desparramados por todo el mundo conocido. Y lo que era imposible para ellos, el Señor lo hizo de manera increíble. El Salmo nos dice, antes estaban cautivos, hoy son redimidos. Antes estaban dispersos, hoy están reunidos por el Señor. Y vemos una progresión acá en estos pasajes. Dios los rescata, Dios los libra de la mano de su enemigo y los trae otra vez a su tierra. Y el salmista dice, si Dios te redimió, si Dios te rescató y te liberó, dale acciones de gracias, porque fue por su misericordia eterna. Reconoce que Él es bueno. Tenés la obligación de hablar de lo que Dios hizo con vos. Él te libró cuando nadie más podía hacerlo. No hacer esto sería una tremenda muestra de ingratitud, una manifestación de un corazón que no entiende lo que Dios hizo por él. Porque a la luz de nuestro salmo y a la luz de la historia, la única explicación posible para la redención del pueblo de Israel, para su regreso a edificar otra vez Jerusalén en el contexto del salmo y edificar otra vez el templo, es la obra de un Dios que no solamente es todopoderoso y es soberano, como vamos a mostrar en este salmo, sino también un Dios que es bueno y eternamente misericordioso, que a pesar de la desobediencia del pueblo, decidió mudar el corazón de Ciro, rey de Persia, para que ellos vuelvan en el tiempo que el Señor había establecido. Esto es algo que es sorprendente, realmente.
Estos solos versículos tendrían que maravillarnos en cómo Dios obra en su redención. Esdras 1 habla acerca de esto. Ahora, ¿qué chances hay de que naturalmente un déspota como es Ciro, rey de Persia, tenga en su corazón dejar ir a sus cautivos y que vuelvan a reedificar su ciudad y su templo? Absolutamente ninguna. Sin embargo, Esdras 1 nos dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Esto es impresionante. Ciro firmó el decreto, pero fue Dios quien redimió a su pueblo. ¿Cómo no reconocer que esto fue obra de Dios? Por su gracia inmerecida. ¿Cómo no deberían estos redimidos que el Señor reunió de los 4 puntos cardinales explotar de agradecimiento ante tal manifestación de misericordia eterna? Esa es exactamente la manera en que el Señor obra y redime. Ese es su corazón. Y es lo que va a tratar de mostrarnos el autor o los autores de este salmo. No sabemos si es un autor o varias personas. A continuación, el autor ocupa gran parte de nuestro texto haciendo esto. Del versículo 4 al versículo 32 nos da 4 ejemplos sobre la manera en que Dios redime a las personas. Vamos a ver 4 ejemplos, 4 ilustraciones que tienen básicamente la misma estructura. A veces tienen hasta las mismas palabras. Vamos a ver personas que están en la ruina total. Su situación es terrible, prácticamente no hay esperanza para ellos. Y en medio de su bancarrota física y espiritual, ellos claman al Señor. Dios los escucha, los redime y revierte su situación. Entonces cada una de estas secciones termina de la misma manera. Termina con un refrán, el mismo refrán que nos anima a reconocer y agradecer al Señor por su misericordia. Vamos a ver algunas de estas situaciones y tal vez vamos a recordar algunos relatos bíblicos. Vamos a decir, bueno, acá seguro que el salmista está hablando de cuando estaban deambulando por el desierto, o cuando estaban volviendo con Zorobabel para Jerusalén, o vamos a ver personas enfermas y vas a decir, bueno, eso parece el relato del rey Sedequías, cuando está en prisión, o los marineros que están en una tempestad, son los marineros en el libro de Jonás, por ejemplo. Lo cierto es que no nos dice específicamente qué eventos son los de los que está hablando. Primero, creo que es porque el Señor actuó así varias veces a lo largo de la historia, porque es su corazón, Él redime de esa manera. Y segundo, porque el énfasis del salmista está en reconocer la redención de Dios, en su misericordia. Y por lo tanto, enfocarse solamente en el Señor y darle gloria a Él. Entonces, vemos 4 ilustraciones que glorifican al Señor, que es el Redentor de su pueblo. El primer grupo que vemos es aquellos perdidos en el desierto. Nos dice que hay personas que están perdidas en el desierto. Versículos 4 a 9 dice así: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Tenemos nuestro primer grupo de personas acá. Su condición es terrible. Ellos están vagando, ellos están deambulando por el desierto. El texto nos dice que andan por un camino sin marcar, desolado, devastado, sin importar para dónde miren. No hay lugar donde vivir, no lo pueden encontrar. Todo alrededor de ellos es desierto, arena, piedras, calor. No tienen absolutamente nada. Y no encuentran un lugar donde vivir. No sé si alguna vez te perdiste. Es algo horrible. La incertidumbre de no saber dónde estás o cómo vas a salir de ahí. Realmente es horrible porque no sabes para dónde vas. ¿Qué va a pasar después? Recuerdo hace un par de años largos atrás, cuando recién nos habíamos hecho miembros de la iglesia, una familia de la iglesia nos invitó a comer.
Y nos dijo, llegar a casa es muy fácil. Tenés que pasar por abajo del puente, puerta 4, haces una cuadra, hay un baldío, y ahí doblás a la derecha, le das derecho, manejás derecho, por varios kilómetros y te chocas con nuestra casa. Y justamente hicimos eso, pero había un detalle. Ellos no vivían en puerta 4, como nos dijeron, era puerta 8, y se equivocaron. Y justamente nosotros pasamos por debajo del puente, doblamos en un baldío a la derecha, pero no hicimos kilómetros, hicimos 3 cuadras y quedamos atrapados en medio de la villa. Y no sabíamos cómo salir, no podíamos hacer marcha atrás. La situación era desesperante. Es feo estar perdido, la incertidumbre de no saber para dónde ir. Hoy tal vez nosotros podemos perdernos en un lugar, sacamos el teléfono, ponemos el GPS y ponele que podemos llegar al punto que queríamos llegar, listo. Pero otra cosa es andar en el desierto, con absolutamente nada en tus manos. Y cuando digo nada, digo justamente eso, es nada. El versículo 5 acá es bien enfático, no usa la palabra común para y. Están acá hambrientos y sedientos. Acá usa la palabra también, porque es enfático y dice, ellos están hambrientos, también sedientos, en medio de la nada. Pero la condición externa también afecta a su corazón, porque dice que el alma en ellos desfallecía, el alma en ellos estaba agitada. O sea, su condición es totalmente desesperanzada, pero en algún momento de su desesperación, ellos alzan sus ojos al cielo. Y nos dice nuestro texto, entonces, clamaron a Jehová en su angustia. Ellos en medio de su aflicción gritaron, lloraron, pero a Dios, no por su situación, sino que elevaron sus ojos al cielo y pidieron a Dios que los rescate. Y el Señor nos dice, los encaminó por una senda recta, directo a una ciudad en la cual poder vivir. Este pasaje nos muestra que es Dios, una vez que clamaron a Él, que los guió y que los redimió. Él es su Redentor. No es de extrañar entonces que tengamos en el siguiente versículo, versículo 8, el refrán, algo que va a repetirse en versículos 15, 21, 31, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esto realmente es una traducción bastante pobre, porque otra vez tenemos el mismo verbo de versículo 1. Acá dice que reconozcan y agradezcan, los hombres obviamente, que reconozcan y agradezcan a Jehová por su misericordia y sus hechos maravillosos. Esta es la misma raíz que se usa, si recuerdan, nosotros estudiamos el Salmo 139 hace un par de meses atrás, cuando David dice en Salmo 139, hablando acerca de la persona de Dios, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esa palabra que quiere decir estar maravillado, aterrado, sorprendido por causa de Dios, estar en reverencia y terror por la grandeza de Dios. Bueno, estas cosas asombrosas son las que Dios hace con los hijos de los hombres, para redimirlos. Es una exclamación. Me gusta mucho la traducción en inglés, porque creo que la traducción en inglés es más fiel a lo que dice el hebreo. Es como, oh, que reconozcan y agradezcan la misericordia de Dios y las maravillas que Él hace entre los hombres. Versículo 9 nos dice el por qué. Dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. El texto en hebreo dice que Dios sacia al alma que está hirviendo, que está bullendo, prácticamente que está corriendo de acá para allá en desesperación. El alma que está hambrienta, el alma que está hambrienta, Dios la llena, no con comida, sino que Dios la llena con su bien. Acá es la misma palabra que tenemos en versículo 1, la palabra tov, que significa bueno. Dios la llena con su bien, con algo que es bueno. Y con eso bueno que proviene de Él, llena el alma. Y es el único que puede hacerlo. Solamente el bien que proviene de Dios puede saciar el hambre que hay en el alma del ser humano. Y es interesante en estos salmos que el interés, el enfoque del Señor está en el alma.
Dios se encarga de transformar la situación física, de revertir la situación desesperada en la que están. Dios la revierte, lo hace acá y lo va a hacer en todos los ejemplos. Lo vamos a ver una y otra vez. Pero primeramente, se trata de redimir el alma del hombre. Y es cuando esto sucede que nosotros podemos decir, reconozcan, agradezcan la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Pero eso fue el primer grupo. El próximo grupo nos muestra a prisioneros en la oscuridad. Versículo 10. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayude. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ahora tenemos otro grupo de personas acá cuya condición es terrible. Ellas están sentadas o establecidas en la más densa oscuridad, cubiertos por una frase acá que es muy común en el hebreo, que es la sombra de muerte. Están tan cerca de la muerte que la oscuridad de la muerte está encima de ellos y son prisioneros de la aflicción y el hierro. Es una forma poética de decir que están presos, sus manos atadas en cárceles rodeadas de barrotes de hierro, pero su alma también está presa de la aflicción. ¿Qué los llevó a esta situación? Bueno, la palabra de Dios nos dice, ellos activamente se rebelaron contra los dichos de Dios. Ellos escucharon la palabra de Dios, escucharon los dichos de Dios y dijeron no. Y no solo eso, ellos escucharon el consejo del Altísimo, nos dice acá. O sea, no existe otro consejo mejor para escuchar. Si estás buscando consejo, el mejor consejo que puedes adquirir es el consejo del Altísimo. Sin embargo, ellos, dice que blasfemaron, insultaron, se burlaron del consejo del Altísimo. Y el resultado no fue bueno. La puntuación en el texto original es un poquito diferente a la nuestra, pero tenemos una palabra antigua acá. Dice que Dios los sometió bajo derrota, los puso bajo trabajos forzosos y los dejó en problemas. Imagínate, personas que han sido tratadas personalmente por Dios, por su rebeldía. Entonces sus corazones tropezaron y cayeron, y nos dice, ya no hubo ayuda para ellos, no tienen ningún tipo de ayuda, no hay ninguna manera de escapar de esta situación. Ellos realmente están sin esperanza, en la oscuridad, sentados ahí, rodeados por la sombra de muerte, solamente esperando el fin. Pero ellos clamaron a Dios, igual que en versículo 6, y dice que Dios los libró, los sacó de esa prisión de oscuridad y muerte, quitó esas ataduras que los mantenían atrapados. Y otra vez tenemos en versículo 15 el refrán para los que leen: reconozcan al Señor por su misericordia y sus obras maravillosas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué tienen que hacerlo los redimidos? Bueno, acá dice, porque destrozó las puertas de bronce y a los barrotes de hierro cortó al medio. Vemos personas que están en una situación desesperada por su propia rebeldía, sí, pero su condición es desesperada. Imposible para ellos atravesar esas puertas de bronce, imposibles de mover, imposible para ellos quitar estos barrotes de hierro, pero al clamar al Señor misericordioso, fueron librados. Fue Dios quien los libró. Y ellos tienen que reconocer y tienen que agradecer al Señor. Pasamos a la siguiente ilustración de redención. Acá tenemos a personas que están enfermas sin esperanza. Versículo 17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová
y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. En nuestra siguiente ilustración de cómo es que el Señor redime, nosotros tenemos en nuestro texto un comienzo que es muy fuerte. En hebreo, literalmente comienza diciendo tontos. Esta es la misma palabra que tenemos un montón de veces en Proverbios para designar al necio. Una persona que constantemente escucha los caminos de Dios, pero decide ir totalmente en contra. No solamente eso, sino que se regocija en ir en contra de Dios y se regocija en tratar de contagiar a otras personas en que caminen en sus necedades. Ahora, el Salmo nuestro dice tontos. ¿Por qué los describe así? Porque ellos eligieron andar por el camino de sus transgresiones, de sus pecados, de su iniquidad. Y por eso fueron puestos en sufrimiento y postrados en humillación. Y están enfermos acá. Fueron puestos, otra vez, fueron sus propias decisiones los que los dejaron enfermos. Y acá un pequeño balance, ¿no? El hecho de que estés enfermo no significa que estés en pecado. Pero el Salmo acá nos dice que estas personas están enfermas por causa de su pecado y de sus malas decisiones que los llevaron al fin de sus vidas. Ellos, vemos el efecto del pecado en ellos, de sus malas decisiones, de seguir sus propios caminos de iniquidad y de transgresión. Ellos dicen que, el Salmo nos dice, todo tipo de comida fue aborrecida en sus almas. Todo tipo de comida fue aborrecida en sus almas. Estaban tan afectados por el pecado que ya no tenían más hambre. Cualquier tipo de comida que les traían delante de ellos no querían comer. Yo no sé lo que significa eso, nunca me pasó. Pero ven otra vez el tema que está en juego acá, es el alma del hombre. La razón por la que están sufriendo son sus malas decisiones, pero están sufriendo por la condición de sus almas. Esto está en plural, eran varias personas que estaban así. Y casi se pierden para siempre, nos dice el texto, porque ellos están, el texto nos dice, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Solamente un paso más para abrir las puertas de la muerte y entrar a la perdición eterna. Sin embargo, ellos clamaron al Señor y Él los libertó, los redimió. ¿Cómo lo hizo el Señor? Bueno, Dios habló, ejecutó su palabra, Él envió su palabra y ellos sanaron y fueron librados del pozo de destrucción en el que estaban. Y el salmista nos dice, reconozcan, agradezcan al Señor por su misericordia y sus maravillas. Versículo 22 es un poquito diferente a lo que nosotros venimos viendo hasta ahora. Y en lugar de decir lo que Dios hizo, es como que extiende la respuesta de los redimidos ante las obras de Dios. Dice, literalmente dice, sacrifiquen sacrificios de agradecimiento. Cuenten activamente sus obras con regocijo. Si ustedes reconocen la misericordia de Dios, tienen que agradecer y tienen que contarlo. Tienen que contarlo acá dice, con regocijo. Tienen que sacrificar holocaustos de agradecimiento. Tienen que hablar activamente. Esto no es solamente decir, bueno, sí, el Señor me salvó. Acá es un regocijo tan grande que a veces se traduce esta palabra como llanto, como canto, como grito. Tenés que hablar. Tenés que reconocer lo que el Señor hizo por vos, dice. Hablen de lo que Dios hizo. ¿Cómo no hacerlo? Ellos habían llegado al fin de sí mismos, estaban a punto de morir, ya no había esperanza para ellos, no había ayuda, y ante su clamor, ante su arrepentimiento, Dios los redimió, Dios los salvó y cambió sus vidas para siempre. Tenemos un ejemplo más. Vemos a los marineros en medio de la tempestad. Versículos 23 al 32. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal,
tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. La última ilustración que tenemos tiene que ver con estos hombres. Son marineros, salen al mar en sus barcos. Ellos tienen unos planes de negociar en las aguas grandes, dice, o sea, en el mar. Tal vez llevan cargamentos de un país al otro y tienen que atravesar el mar para hacerlo. Y ellos vieron las obras y las maravillas de Dios en lo más profundo del mar. Pero el texto no nos deja con la intriga, nos cuenta qué es lo que vieron, cuáles son las maravillas que ellos vieron a Dios hacer. Dice que Dios habla, y cuando Dios habla se levanta una tempestad que eleva las olas del mar, y el versículo 26 nos describe una situación que es desesperante. Dice que ellos están en su barco y hay tanta tempestad que suben a los cielos y después descienden a los abismos. Estamos hablando de el bambolear de las olas en el mar, y sus almas se derriten con el mal. El texto nos dice que en medio de esa tempestad y de ese movimiento, ellos andan como peregrinos, como errantes, tambaleando, como borrachos. Y nos dice que toda la sabiduría que tienen ellos, nuestro pasaje dice, su ciencia es inútil, es como que toda su sabiduría es tragada. Es como, no sirve para nada, es como un bocado. Todo el conocimiento que tienen ellos, estos son marineros de alta mar, personas experimentadas que viven de esto y están en una tempestad tan grande que no saben qué hacer. Todo el conocimiento que ellos tienen es como un bocado de pan que es tragado. Entonces, sabés que están en problemas, sabemos que están en problemas. No van a poder salir de esta situación y muy posiblemente están a punto de morir. Pero ellos gritan al Señor, claman al Señor, claman al cielo y el Señor los libra de sus aflicciones. ¿Cómo es que sucede esto? Esto es maravilloso. Versículo 29 nos dice que Dios susurra a la tempestad. Como esta es la misma palabra que en 1 Reyes 19, cuando describe a Dios que estaba en el silbo apacible. Bueno, es lo mismo. Solo un murmullo de parte de Dios. Y toda esta tempestad inmensa se acaba y solamente queda calma. Dice que ellos se llenan de felicidad ante la calma que trajo Dios. Y es Dios el que los guía al lugar que deseaban. Y vemos por última vez, que los hombres reconozcan y agradezcan al Señor por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, dice, y en la reunión de los ancianos lo alaben. El meditar en la redención del Señor, en su gran misericordia, tiene que llevar a la exaltación del Señor y a la alabanza del Señor de manera comunitaria. La redención que Dios hizo entre los suyos tiene que ser el tema de conversación de aquellos que han sido redimidos. Tenemos entonces acá 4 ilustraciones de cómo nuestro buen Dios, en su gran misericordia, que es eterna, redime a los hombres, librándolos de un fin horrible. Vemos los perdidos en el desierto, los vemos prisioneros por su propia rebeldía, los vemos postrados, enfermos de muerte por su necedad, en la oscuridad. Los vemos corriendo desesperados de un lado al otro en medio de la tempestad en el mar. Cada uno de ellos redimido por la pura gracia de Dios y nada más. Y es interesante que el Salmo nos muestra, pero nos muestra no solamente de lo que ellos fueron salvados, su condición terrible en la cual estaban, sino que nos muestra a dónde los llevó esa redención, a una vida en el Señor. Ellos pasaron de una vida sin esperanza a una vida con Dios, de una vida de rebeldía y de pecado y desesperación a una vida de agradecimiento por la misericordia recibida y por las maravillas realizadas por Dios. Sin Dios estaban perdidos.
Con el Señor ellos tienen dirección, libertad, salud, aún pueden realizar los trabajos que habían planeado de antemano. La vida de un redimido por el Señor es diferente a la del resto del mundo. Nuestro salmo concluye con unos versículos que tienen que ser una advertencia para nosotros a la luz de los ejemplos que tenemos acá de redención. Nosotros no nos podemos dar el lujo de creer que la vida va a ser de una manera u otra. No podemos dirigir el rumbo de nuestras vidas según nuestros propios deseos. Debemos recordar que nuestra vida en este mundo siempre va a ser determinada por lo que Dios en su soberanía y en su omnipotencia ha establecido. Vemos entonces que el destino de los hombres está ligado a la soberanía de Dios. Versículos 33 al 42 dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden fruto abundante. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce desprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Detrás de todas las cosas que suceden en este mundo se encuentra la mano todopoderosa y soberana del Señor. Nos dice que Él hace lugares fructíferos, hace que lugares fructíferos sean transformados literalmente en tierra desierta, tierra sedienta, dice el texto. Es como que está tan seca la tierra que tirás un montón de agua y la chupa automáticamente y queda seca otra vez. Es como que la tierra necesita tomar agua y hace que una tierra que está completamente repleta de frutos se transforme en un salitral. ¿Por causa de qué? Dice, del pecado de los hombres que viven ahí. Y tal vez el ejemplo más claro sea la tierra de Israel. Lo que una vez fue la tierra prometida, la cual describían como la tierra que fluye leche y miel, fue transformada en desierto por causa de la desobediencia. Ahora imagínate estas personas de nuestro salmo que están volviendo a la tierra prometida, los que han sido redimidos del Señor y han sido reunidos del norte y del sur, del este y del oeste, y están llegando a la tierra de Israel otra vez, luego del cautiverio, y encuentran solo desierto alrededor. Y ellos han escuchado por años las historias de sus abuelos, de sus padres, diciendo: la tierra prometida, la tierra que el Señor nos dio cuando nos sacó de Egipto, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra que es fructífera, es una tierra donde podemos vivir en paz y prosperidad. Y ellos llegan a la tierra y es un desierto. Ciertamente el Señor hizo esto por causa de la desobediencia de ellos. Volvió a pasar finalmente cuando ellos rechazaron al Mesías, al Señor Jesús. Eventualmente Dios usó a Roma como su instrumento para destruir la ciudad, destruir el templo, esparcir por todo el mundo a los judíos, y la tierra se transformó en desierto otra vez. Es interesante que cuando estaba preparando este salmo leía el comentario de Spurgeon, que en este tiempo no estaba establecida la nación de Israel otra vez, y él decía esto acerca de Israel. Dice: esto se ha hecho en muchos casos, y en particular en el caso del propio país del salmista, que alguna vez fue la gloria de todas las tierras y ahora es casi un desierto. Dios hace que la tierra fértil se transforme en desierto por causa del pecado del hombre, pero también Dios obra al revés. Es lo que nos dice en versículos 35 al 38. Él hace que los lugares desolados sean tierras verdes otra vez. Y pone a personas que no tienen ninguna capacidad en eso, personas hambrientas, personas pobres, Dios las pone en esos lugares para que ellos edifiquen sus hogares ahí, para que siembren, para que críen ganado, para que prosperen. Ellos son bendecidos por Dios, tienen familia, y parece que la vida nunca va a ser distinta.
Parece que la vida siempre va a ser buena, va a ser bendecida por Dios. Pero luego, nos dice nuestro texto, se levantan príncipes, se levantan nobles, personas en poder. Y dice nuestro texto, son menoscabados, los hacen disminuir, los humillan, los oprimen por medio de la opresión, por medio del mal, la aflicción, la corrupción. Parece que la justicia en el mundo es algo imposible. Y cada uno de nosotros creo que ha experimentado ese sentimiento más de una vez. Sin embargo, es Dios mismo el que se encarga de esos príncipes. El Señor, nos dice el pasaje, derrama sobre ellos su desprecio, su desdén, y los hace andar como vagabundos por el desierto. Exactamente la misma palabra y la misma situación que vemos en versículo 4. Sin lugar donde ir, sin camino. Y vemos que la situación se repite otra vez. Y aquellos que injustamente fueron empobrecidos, dice que otra vez los levanta de la miseria y los hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Es impresionante lo que dicen estos pasajes. Es Dios quien transforma la tierra fértil en desierto y viceversa. Es Dios el que hace que los príncipes queden en la pobreza total y hace que los pobres se levanten de su miseria. Y es lo que nos muestra la palabra de Dios. Es lo que nos dicen estos pasajes. La historia del mundo, tal como la conocemos nosotros, son solamente ciclos. Ciclos donde naciones se levantan y tienen gran poder y prosperidad para luego caer. Tiempos alternados de guerra y de paz. Economías que suben y luego colapsan. Siempre marcadas por el pecado del hombre, pero a través de situaciones en las que Dios muestra su soberanía y su omnipotencia. Y muchas veces a nosotros los creyentes se nos dificulta discernir, porque queremos entender todas las cosas y decimos, yo en esta situación no veo la mano de Dios, no veo la soberanía o la omnipotencia de Dios obrando en estas situaciones, pero sin embargo la mano del Señor está obrando ahí, porque Él es soberano y Él es Señor y Él está en control. En este proceso que nosotros llamamos historia, en un montón de lugares diferentes, vemos al Señor manifestando su bondad, su eterna misericordia, acá y allá, llegando a la vida de aquellos que claman a Él y alcanzándolos con su redención. Todas estas manifestaciones de la justicia y la misericordia de Dios nos dejan un resultado que tiene dos lados acá. Nos dice que los rectos, los honestos, los que conocen al Señor, van a ver esto y se van a alegrar. Los que conocen al Señor van a entender que detrás de todas estas cosas está la mano soberana del Señor, que está en control de todo. Y van a darse cuenta de Dios y van a decir, Dios está redimiendo a personas. Dios está obrando tras las escenas y van a llenarse de gozo. Pero también estas manifestaciones de justicia y misericordia de Dios van a hacer que toda iniquidad, nosotros tenemos acá como en nuestras traducciones como un adjetivo, no es un adjetivo, es un sustantivo, toda maldad, toda iniquidad va a ser detenida por Dios. Literalmente dice acá, toda iniquidad va a tener que cerrar su boca, va a tener que tapar su boca, no le va a quedar otra opción. Porque Dios ha mostrado su justicia y su misericordia. Nos queda un versículo más. ¿Vieron? Y vamos a terminar. Finalmente, nuestro salmo termina con un desafío a reconocer la misericordia eterna del Señor. Versículo 43 dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Es una frase impactante. ¿Quién va a ser sabio? ¿Quién va a ser capaz de entender? Y antes de que levantes la mano, el Salmo te dice, si vas a ser sabio tenés que hacer dos cosas. Tenés que guardar estas cosas. La palabra significa tanto observar como guardar, como en el caso este es esconder en tu corazón. Todas estas cosas que vimos en el Salmo, toda
todas estas manifestaciones del corazón de Dios para sus redimidos. Las vas a observar y las vas a guardar en tu corazón, si sos sabio. ¿Y quién es sabio para entender? ¿Quién va a contemplar y va a tener discernimiento y luego de observar va a llegar a la conclusión de decir: estas cosas son producto de las misericordias del Señor? Sin importar lo que sea, bueno o malo, estas cosas son producto de las misericordias del Señor. Qué enseñanza que nos deja este salmo. Y qué paralelos que estos versículos tienen con nuestras vidas. Porque ciertamente vemos acá que ellos reconocieron su ruina. Estas personas reconocieron su desobediencia y clamaron al Señor en arrepentimiento, y Él les extendió su gracia y los redimió. Sus vidas fueron cambiadas. Ellos dejaron su rebeldía de lado y se aferraron a la palabra de Dios, a la promesa de un Mesías en la palabra de Dios, que iba a venir ese Mesías, y ellos vivieron para el Señor. Pero nosotros de este lado de la historia no éramos diferentes a ellos. Esta condición de estos perdidos era nuestra condición. Cada uno de nosotros estaba exactamente igual. Nosotros también estábamos perdidos, sin rumbo en esta vida. Muchos de nosotros estábamos presos por causa del pecado. Otros enfermos por causa de nuestra necedad, viviendo en iniquidad, tambaleando sin esperanza de un lado al otro en las tempestades de nuestra vida. Sin embargo, en un momento en nuestras vidas alzamos nuestros ojos al cielo porque el Señor nos dio la fe. En un momento en nuestras vidas, el Señor, por su misericordia, nos dejó ver y contemplar a Cristo muriendo en la cruz por nosotros, y clamamos perdón en arrepentimiento. Y el Señor oyó nuestro clamor y nos rescató, nos redimió y nos dio vida eterna. El Señor también nos alcanzó con su redención. Es lo que nos muestra toda la palabra de Dios. El Señor es un Dios que redime y está buscando redimir el alma del hombre. Cada uno de nosotros viene de trasfondos completamente distintos, divagando por distintos lugares. Pero a todos el Señor nos reunió en Cristo. Nuestra respuesta tiene que ser la de este salmo. Nosotros tenemos que reaccionar como reaccionaron ellos. Nosotros debemos reconocer, nosotros debemos usar nuestra mente y llegar a la conclusión de que nuestras vidas son producto de la redención de Dios. Nuestra vida tiene que ser una constante manifestación de acciones de gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es por la eternidad. Y en su misericordia eterna, Él nos rescató. Pero también tienen que ser una advertencia para nosotros. Si vamos a sacar provecho de lo que dice este salmo, nosotros tenemos que rendirnos al Señor. Tenemos que rendirnos en reverencia, en humildad, en obediencia ante el Señor. Nosotros tenemos que darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas. Si hemos saboreado la misericordia del Señor, si hemos palpado su redención en nuestras vidas, nosotros tenemos que reconocerlo como Dios en cada aspecto de nuestras vidas. No hay lugares que son exclusivos del Señor y otros en los cuales puedo tomar yo las decisiones. Si el Señor me redimió, entonces Él me rescató de una situación completamente terrible de la cual yo no podía salir. Él me salvó, Él me dio vida nueva, entonces yo me debo a Él. Yo tengo que vivir para el Señor. Si nosotros no somos agradecidos, después de entender que Dios nos redimió, realmente es porque pensamos que nosotros merecemos realmente algunas de las misericordias de Dios en nuestras vidas. Y es una locura pensar esto. Nosotros no merecemos absolutamente nada. El Señor lo hizo por su misericordia, que es eterna. Lo hizo por su bondad. Qué arrogancia en el corazón del hombre, que llega a pensar que Dios debe actuar de cierta forma en su vida. Pero es lo que piensa el mundo. Constantemente, vos te mereces
ser feliz. Dice, vos te mereces hacer esto, vos te mereces que tus sueños sean cumplidos, vos te mereces esto o aquello. ¡Qué arrogancia! Eso no tiene que suceder con los redimidos del Señor. Aquellos que saben que sus vidas son el fruto de la misericordia de Dios. No siempre las cosas van a salir como nosotros queremos. A veces las cosas se van a poner difíciles en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que verlas de acuerdo a lo que dice nuestro Salmo. Nosotros tenemos que guardar estas cosas y entender que lo único que permanece para siempre es la misericordia del Señor. Lo demás es todo incierto. Nosotros tenemos que entender que la misericordia de Dios siempre está a nuestra disposición, y si nosotros somos redimidos en Cristo, nosotros somos recipientes de esa misericordia eterna. Y eso basta para seguir. El saber que somos el objeto de la gracia de Dios es suficiente para vivir la vida. No necesitamos nada más. Vamos a enfrentar pecados en nuestras vidas, vamos a tener dolor en ciertos momentos, pero un día todas esas cosas se van a acabar y vamos a disfrutar de estar en su presencia. En su gracia, nosotros podemos vivir en este mundo gozosos y expectantes de la vida futura en Cristo, en donde sin pecado vamos a disfrutar de Él por la eternidad. Hermanos, que este salmo sea una vida en nosotros. Que nosotros recordemos en qué condición el Señor nos alcanzó con su misericordia. La condición en la cual estábamos, cómo estábamos perdidos. Él nos alcanzó con su misericordia. Nosotros no podíamos cambiar nuestro destino. No sé si les parece, si ustedes hacen eso. Cada tanto recuerdo cómo estaba sin Cristo. Cuál era la desesperación en mi corazón. Eso tiene que llenarnos de agradecimiento. Cómo el Señor nos rescató por su gran amor. Y al reconocer tan grande amor por nosotros, nosotros tenemos que decir justamente lo que dice este salmo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia eterna y por tus maravillas para con los hijos de los hombres. Quiero terminar hablando a otro grupo de personas. Tal vez estás escuchando este mensaje, tal vez estás viendo esta transmisión y no conoces al Señor. Todavía no conociste la misericordia de Dios. La Biblia es clara en decir que cada uno de nosotros nace en pecado. Y por tanto, cada uno de nosotros nace separado de Dios y merecedor del infierno eterno. Si vos nunca creíste en Cristo, esa es tu condición. Estás perdido. Y según lo que nos dice nuestro pasaje en la palabra de Dios, estás perdido, estás preso por el pecado, estás enfermo de muerte y estás en medio de una tempestad que vos no podés cambiar. Pero no tenés que permanecer ahí. Dios en su amor envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por tus pecados. Cristo vino al mundo siendo Dios, se hizo como uno de nosotros y vivió una vida perfecta y murió en una cruz donde Él cargó con los pecados, con tus pecados, con mis pecados. Y Él derramó su sangre como propiciación por esos pecados. Y la palabra de Dios dice que si vos reconocés que sos un pecador y venís ante el Señor en arrepentimiento, el Señor te va a perdonar, te va a recibir en Cristo, te va a redimir, como vimos en este salmo, te va a dar vida eterna. Él va a cambiar tu vida, va a cambiar el destino de tu alma. Él va a darte su perdón. Jesucristo vino justamente a eso, Él vino a mostrarnos el camino al Padre. Él dice que en Él se cumplieron las profecías, Él vino a liberar a los cautivos, Él puede sanar tu alma, Él puede darte paz. Solamente Cristo puede satisfacer tu alma, el hambre que hay en tu alma si no conoces al Señor, solamente Él la puede satisfacer, solamente Él puede llenarla de bien, nadie más. Por favor, si no conoces a Cristo, tenés que hacer lo que dice este texto, clamar al Señor en arrepentimiento, pedir perdón y creer que Cristo murió por vos. Y Él va a darte su misericordia. Él va a darte vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque
Vemos en este salmo un reflejo de lo que tú hiciste en nuestras vidas, Señor. Porque tú no cambias y tú siempre eres igual. Tú salvas a aquellos que vienen delante de ti y claman por ayuda, Señor. Te damos gracias porque nos rescataste, Señor, cuando nosotros no podíamos salir de nuestra situación desesperada, cuando estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Tú nos diste tu misericordia, tú nos salvaste, Señor. Te damos gracias, pero también te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean de constante alabanza a ti, de obediencia a ti, que nosotros, como el salmista, podamos reconocer y agradecer tu misericordia y las maravillas que tú hiciste entre nosotros, Señor. Te damos gracias porque en Cristo hiciste todas estas cosas y pedimos tu bendición sobre el resto de la reunión. En el nombre de Jesús. Amén.